¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cucha TV. La invitación es para que compartan con nosotros una nueva edición de Testimonios, este ciclo que hemos comenzado hace poco y que pretende compartir con todos ustedes algunas de las ricas historias de grandes personas que han trabajado y que trabajan en nuestra empresa. Ella ingresó muy joven a nuestra compañía, lo hizo a través de un concurso, no tenía vinculación con Cucha, es más, ni siquiera utilizaba los ómnibus de Cucha para ir a estudiar, o sea, no tenía ningún tipo de relación. Pero ganó el concurso y empezó a trabajar. Hizo en muy poco tiempo una meteórica carrera que después no solo la aumentó, la profundizó y ustedes van a ver en su testimonio, mucho la disfrutó. Su familia, su marido no trabajó en Cucha, pero uno de sus hijos sí. Y hoy está retirada hace muy poco tiempo, se retiró del cargo de gestión humana. Hablamos de Graciela Benítez y les invitamos a compartir su testimonio. Graciela, ¿te acordás cómo fue, cuándo fue que empezaste a trabajar en Cucha? Sí, me acuerdo, como si fuera hoy, creo. Entré en el año 78, Uh-huh. 1978, en enero. Había dado concurso en octubre del año anterior. Era el segundo concurso que se hacía para ocupar cargos de auxiliar administrativo, abierto a personas que no tuvieran vínculo con la empresa, y era el segundo concurso además que participaban mujeres. Ajá. ¿Y cómo se te dio para participar? ¿Cómo te enteraste? ¿Alguien te En acercó? el instituto estaba estudiando, apareció el afiche, Ajá. el ¿Dónde estudiabas? aviso. ¿Dónde estudiabas? Estaba haciendo secretariado en la UTU. Ah, bien. Después de terminar bachillerato, hice secretariado en UTU. Y bueno, y junto con dos amigas más, nos anotamos. Y bueno, clasifiqué yo. Uh-huh. En aquel momento, Cucha, ¿de dónde la conocías? ¿De tomar el ómnibus? de ver los ómnibus por Agraciada. Claro. Yo vivo a una cuadra de Agraciada. Claro. Y además vivo muy cerca de donde estaba Oficina 3. Ajá. Allá en Agraciada y Francisco Gómez, la casa antigua donde hoy está funcionando Devoto. Sí, señor. Sí, señor. Ahí era no solo terminal, no solo oficina recaudadora, sino que era también estacionamiento. Exacto. Era planta. Exacto. Y bueno, y la verdad que la conocía de eso, porque incluso no usaba mucho locomoción, porque Uh-huh. toda la vida había ido al Colegio San José de la Misericordia, que es ahí en Sufrategui, o Sí, sea que no. caminando. Exacto. Y después cuando empecé a viajar fue para estudiar inglés, y como iba al anglo tampoco me servían los Claro. servicios de CUTSA. Claro. Y bueno, ingresé en enero, el 10 de enero, si no me Ujú. equivoco, a una sección que ya no existe, que se llamaba Pasivos. ¿Qué es eso? Funcionaba en la vieja terminal de Arenal Grande. Ajá. Y estaban en plena etapa de renovación de los carnets de pasivos De jubilados. de jubilados. Sí, sí. Un carnecito, era como un librito rojo, Rojo. y se estaban renovando y se estaban sustituyendo por los carnets Polaroid. Ujú. Era una locura de gente, los pobres viejitos, muchos se nos caían desmayados porque era un calor, unas colas impresionantes. Claro. Y bueno, estuve en enero, en febrero. En marzo hubo una vacante en Secretaría de Gerencia. Ujú. Nos eligieron a 3 o 4, nos hicieron una evaluación y quedé yo, ¿Eso era allá en la calle Sarandí? en Sarandí. Ujú. Empecé a trabajar en la gerencia, en la Secretaría de Gerencia. Estaba Souto, Héctor Souto como Sí. gerente general, Sí. y Julio Sorelo como subgerente general. Ujú. Y bueno, se fueron dando las cosas, y en el año 79 CUTSA compra la representación de Leyland. Ajá. Se la compra a Rodolfo Casarino, recuerdo. Y claro, necesitaban alguien que hablara inglés. Y bueno, empecé a funcionar allí como intérprete, Ujú. en las negociaciones, en todas las comunicaciones. Fue toda una experiencia porque era bastante chica y Claro. me tenía que revolver con directivos que venían Claro. De ambos lados, ¿no? de ambos Tus lados. patrones y una empresa Y con era la que muy negociaba. nuevita, era Claro. muy nuevita, y la verdad que yo el vínculo lo estaba estableciendo con CUTSA. Yo no Claro. venía de familia de CUTSA. Claro. Fue una linda experiencia. Incluso se dio
una etapa en que vino un ingeniero de Leyland a dar un curso a nuestros mecánicos. Entonces, el ingeniero me explicaba a mí. ¿Tú le traducías? Yo le traducía a los trabajadores, ellos me hacían las consultas. Así estuve una semana, casi enloquecí. ¿Dónde eran esas charlas? Esas charlas se dictaron en la casa que después ocupó el Departamento de Recursos Humanos en Luis Alberto de Herrera 3363, creo que era. No estaba habitada todavía por el departamento, recién la estaban acondicionando. Entonces ahí pusieron una tarima, un pizarrón y bueno, las sillas, y ahí se dictaron los cursos. En aquel momento no era muy común que la gente hablara inglés, por eso. No. Más meritorio lo tuyo. Sí, me vino bárbaro. Claro. A Kutza le vino bien y a mí también, ¿no? Porque además hice una muy buena experiencia, una buena práctica. Claro. En aquel momento estaba el doctor Luis Pedro Paniza, que también manejaba el inglés. Entonces, entre los dos, el tema de los contratos y eso. Y bueno, a los 3 años de estar en secretaría, se dio que nombraron a Samuel Golzer, que era el secretario del gerente general, como jefe del departamento. Y bueno, entonces pasé yo a desempeñarme como secretaria del gerente y ahí me dieron un cargo de dirección. Y fui la primera mujer que ocupó un cargo de dirección. Mirá, eso ya estábamos hablando 80 y algo. Sí, 81, 82. Bien. ¿Y a nivel familiar cómo repercutía todo eso? Bien, ¿sí? Era muy joven todavía, me casé recién en el año 82. Ajá. Y bueno, el apoyo siempre lo tuve, sobre todo después que a medida que uno va teniendo más responsabilidades, mejor cargo, claro, los tiempos que hay que dedicar a la empresa son mayores, son mayores, ¿no? Y en detrimento de la familia. Sí. Exacto. Muchas veces sí. Pero después cuando me casé y tuve mis hijos, siempre conté, aparte del apoyo de mi marido, con el apoyo de mi madre, que fue la que me cuidó y prácticamente me crió a mis hijos, porque en épocas en que ya estaba en la secretaría de la gerencia y después secretaría de directorio, los horarios eran bastante extensos. Claro. ¿Tu marido tenía alguna vinculación con el medio de transporte o...? No. Él trabajó en banco y después trabajó por su cuenta. Claro. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste allí en la dirección? Después de que estuve en la gerencia, estuve más o menos 8 años y después me nombraron secretaria de la Comisión de Asuntos Administrativos. Y de nuevo fui la primera mujer que entró a sala de directorio, pues hoy día se ve como una cosa normal, pero tenemos que tener en cuenta de que Kutza era una empresa muy masculinizada, y hasta ese momento los secretarios habían sido siempre hombres. En casi todos los rubros había solo hombres. Y me acuerdo que Sorelo, el subgerente general, yo estaba en el escritorio trabajando, bajó corriendo las escaleras de directorio, abrió la puerta y me dice, te felicito, entras por la puerta grande. Y yo lo quedé mirando, pues no lo esperaba. Claro. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, la comisión administrativa en pleno, dice, quiere que pases a desempeñarte como secretaria. Porque a su vez el secretario que estaba hasta ese momento había sido promovido a una jefatura. Claro. ¿Y cómo fue esa tarea, ese desafío? Fue lindo. ¿Sentías que ibas ganando terreno? Sí. Y en cada paso que daba agarraba más confianza. Claro. Trabajar en la secretaría con el gerente general y después con la comisión administrativa y con el directorio, porque cuando mi jefe tomaba licencia yo lo suplía en el directorio, me daba la posibilidad de estar en contacto con toda la empresa. Claro. Y vincularme y como es, profundizar en temas de distintas áreas de la empresa. Estamos hablando de una gran carrera en muy poquitos años. Sí, puede ser. Claro. Sí, 8 años en la gerencia y después estuve 8 años más en directorio.
y después de ahí pasé a la gerencia de recursos humanos, que fue un cambio rotundo, porque como que uno viene preparándose y yo decía, bueno, hoy o mañana se jubila mi jefe, Claro. Pero salí de un lugar para otro totalmente distinto. Fue una linda experiencia también. Tuve que aprender muchas cosas. Ajá. Y bueno, y después de eso, en la gerencia de recursos humanos estuve desde el año 1998 hasta el 2009. Bien. Y después... ¿Ahí sentías que estabas en el techo, cerca del techo? ¿O podía haber más crecimiento todavía? Digo, ¿viste? Creo que, que crecer siempre se puede, claro, pero ya era como que... Uno también ve por dónde va el camino, ¿no? Sí, sí, ya había como llegado a un nivel importante. Sí, sí. Y después pasé a trabajar en todo lo que era gestión humana, que tiene que ver con todo lo que es capacitación y actividades que tengan que ver con la salud y el bienestar del personal y de la familia. Renglones nuevos, relativamente nuevos, porque antes era el departamento de personal. Exacto. Que con lo único que se hacía era los horarios, los salarios, las licencias. El papeleo. Exacto. La tarea todo administrativa. Esto eran conceptos nuevos. Conceptos nuevos y allí obviamente se trabajaba con el apoyo de todos los otros departamentos. Claro. Trabajamos muy especialmente en comunidad con el Departamento de Desarrollo Social. Claro. Y ahí desarrollamos proyectos interesantes, como por ejemplo, armar toda la capacitación que tenía que ver con atención al cliente y manejo de conflictos. Se seleccionó un grupo de personas que trabajaron con una profesora argentina que vino y preparó el grupo, ayudó a confeccionar los manuales que a posteriori se utilizaron para capacitar en ese tema, atención al cliente, en los distintos mostradores, digamos. O sea, no era lo mismo la capacitación capaz de una persona que iba a trabajar a plataforma, claro, a una persona que trabajaba en venta de boletos. Más o sea, atender a clientes estamos siempre atendiendo, sí. Pero sí, capaz que la forma de manejarse era diferente. Claro, a veces es más específica, a veces no tanto. Y eso dio pie a que después se pudiera concretar un convenio con INEFOP. Ajá, claro. Y bueno, hasta el día de hoy creo que se siguen Graciela, dando los cursos. me dijiste al pasar que tu mamá ayudó en la crianza de tus hijos, hijas. Tengo una hija de 37 años. Ajá. Que no trabaja en CUTSA, trabaja en una empresa multinacional. Y tengo un hijo que cumple ahora la semana que viene 34 años, que sí, que trabajó en CUTSA un tiempo como conductor, pero bueno, después se arrancó para tareas que encara en forma personal. Bien. Y bueno, ese hijo tiene mi nieto, tengo un nieto divino de 5 años, y bueno, ¿cómo se llama? Lautaro. Lautaro le hace correr babas a la abuela. Sí. Claro. Sí, me imagino. Soy bastante así babosa. Me imagino. Y bueno, y ahora ya tenemos otro en camino. ¿Ah, sí? Un hermanito o hermanita para Lautaro, bueno, todavía no sabemos, pero bueno, ya está en camino. Graciela, una carrera impensada, porque cuando uno es joven, sobre todo en aquella época que mi hijo el doctor era ingeniero, arquitecto, abogado, escribano. Totalmente. Normalmente esas carreras de medio término no sabían por dónde te iban a llevar. Exacto. Cuando mirás para atrás, ¿qué sentís? Me siento satisfecha, además, porque lo poco o mucho que haya logrado hacer en la empresa, lo hice sola. Claro. O sea, lo hice con trabajo porque incluso no tenía nadie que me vinculara con la empresa, y entonces... Ya el arranque fue diferente. Sí, fue diferente. Y en el trayecto, en este tránsito por la empresa, bueno, uno aprende a quererla. Yo siempre decía, está primero mi familia, después está CUTSA. Claro. Porque en definitiva, mucho de lo que hoy tengo se lo debo a CUTSA. Claro. Y uno aprende,
a uno le nace ponerse la camiseta de la empresa. Ujú. Cuando uno habla de una empresa también tiene que tener presente que la empresa es su gente, ¿no? Por Y supuesto. cuando uno dice aprendí a querer a Cucha porque la Sí, gente que te rodeó sí. de alguna Es manera se que, hizo querer. desde compañeros y jefes que recuerdo con muchísimo cariño, por ejemplo, el jefe del departamento de secretaría, Carlos Zulier, que lo tengo siempre presente. Y el otro día cuando miraba la película del Sí. aniversario, del 85 aniversario de Cutsa, me acordé tanto de él porque él fue una de las personas que hizo el cálculo de las vueltas Al mundo. al mundo que se hacen con los recorridos de Cutsa. Sí, sí, sí. Él tuvo muchos proyectos, pero además fue una persona que supo enseñar, supo trasladar. Él siempre decía que el buen jefe era el que enseñaba todo y no se guardaba nada. De manera que el día que, si él no estaba, sus funcionarios podían seguir trabajando sin dificultades. Claro. Tuve otros grandes maestros, Washington Otonelo, Ujú. que era el gerente de personal y administración. Bueno, obviamente el gerente general es Héctor Souto y el subgerente general Julio Sorelo. Ujú. Realmente fue un placer trabajar con ellos. Y bueno, y a nivel de directorio, vi pasar muchos, Claro, me imagino. pasaron muchísimos. Me imagino. Cuando ingresé era Celso Azcárate, Ujú. el presidente. Era un hombre bastante apasionado con lo que hacía. Y no me olvido más que una vez me llamó a directorio, yo chiquilina, Claro. no sé si era por algo de algún folleto, de Leina o algo, agarró un papel y me empezó a explicar cómo funcionaba el motor de un ómnibus, la explosión y Ajá. Vos no entendías nada. no entendía un poco. Claro. Pero era una persona, sí se veía muy apasionada. Ujú. Conocí al señor Antonio Salgado, el papá de Juan Salgado. Antonio. También estaba en ese momento en el directorio. Y bueno, y después pasaron muchos hasta que llegó el señor Juan Salgado, que había sido compañero en la administración, ¿no? Claro. Ya uno porque lo él ingresó veía por ahí. más como una cosa más cercana, no era aquello Sí, sea, sí, sí, sin sí, faltar el respeto ni nada, No, ¿no? claro. Pero uno lo veía como una persona más cercana porque, bueno, era de la edad de nosotros, Más bien. había trabajado con nosotros. Más bien. Y bueno, la experiencia de trabajar con Salgado fue muy buena. Claro, claro. Cuando te retiraste, ¿te preparaste antes mentalmente? Sí, me costó. Ajá. No ¿Te estaba costó? preparada para irme. No. Es más, me fui después de los 61 años porque Claro. estiré todo lo que podía, porque me sentía todavía con capacidad y con ganas de trabajar, pero Sí, bueno, a veces también hay que poner en la balanza, Muchas cosas. saber retirarse a tiempo Ujú. y poder dedicarse a disfrutar de la familia. Ujú. ¿Y cómo lo ves de afuera? Hoy, Sí. como veo yo, ¿Cómo ves a la empresa? ¿Cómo ves lo que impecable. hiciste? Sí. Impecable. Kutza tuvo un gran impulso a través de todos los proyectos y todos los proyectos que además se han concretado, porque Claro. a veces pueden haber muchos proyectos Que y quedar por el naufragan, camino. claro. Pero gracias a Dios, hay cantidad de proyectos excelentes y que se han podido concretar y que han llevado a Kutza a un nivel que puede competir con cualquier empresa de cualquier país, cualquier Ujú. empresa de Ujú. transporte, ¿verdad? Ujú. Y vuelvo a lo mismo, el otro día cuando vi la película, es como que a uno no sé, ¿Te yo removió? digo, yo trabajé acá en esta Claro, empresa, yo claro. tengo una parte en esta empresa, Claro, yo fui parte. sí, y da mucho orgullo, pues digo, en alguna de estas cosas, uno puso su granito Más de bien. arena. ¿Cómo es tu día hoy? Un día cualquiera, el que vos prefieras. Es muy relax, Sí, muy relax. bueno, mejor, Sí, mejor. sí. Además mi esposo también está en casa y... Planifican Ya, el fin de semana toda la semana. Sí, el fin de semana, el domingo ya es chicos. Claro. Los hijos y el Claro. nieto, la casa queda a la vuelta, por suerte, porque nos pasó que con la pandemia estuvimos como 3 meses sin verlos, y yo le decía a mi marido, esto es un museo.
Claro. Porque es divino, uno está solo, Sí, está todo ordenadito, pero el silencio, mata. la falta de un abrazo, Faltaba el calor el humano. afecto, no, es espantoso. Mi hijo venía hasta la puerta de mi casa con tapaboca y éramos como desconocidos, nos dejaban las cosas y se iba. Claro. Y no ver al nene. Claro. Entonces no, es muy relax mi vida. ¿Te aburrís? No. Bien. No. Bien. Para nada. Perfecto. No, y además, incluso en plena pandemia agarrábamos el auto y salíamos sin rumbo a dar una vuelta, veníamos, nos encerrábamos de nuevo porque lo que no podíamos era estar en contacto con otras personas, pero por lo menos en el auto salir y ver algo diferente, ¿no? Pero hoy día tampoco tengo como algunos abuelos que tienen que cumplir determinado horario con los nietos, no. No, nada. No. Entonces está bien el título relax total. Sí, igual lo vamos a buscar al colegio, lo llevamos al club, pero no es aquello con aquella obligación. Claro. Así que Graciela, todo lindo. Graciela, muchas gracias. No, gracias a ustedes y mi agradecimiento a Relaciones Públicas, Departamento de Relaciones Públicas, por darme la posibilidad de formar parte de todo este ciclo de testimonios. Muchas gracias. Gracias.